¿Ahí? Ya está. Vale. Empezamos aquí. ¿Listo? Creo que ya. Deja ver si ya estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, porque luego no avisan aquí. Creo que sí. Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches, amigos de Expoarmonía, de Salud y Bienestar Integral en Ti. Como otro miércoles más, estamos aquí en esta plática. Presentamos aquí al equipo. Ahorita se encuentra Ariana. Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de Expoarmonía? Pues gracias por estar otra semana más compartiendo interesantes temas para ustedes. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, como todos. Aquí con la invitada de hoy es Scarlett Gómez Mendiola, perdón. Ella nos está compartiendo un tema ella se encuentra en Santiago de Chile. De hecho, aquí, bueno, platícanos un poquito acerca de ti, Scarlett. Y ahorita entramos al tema. Ok, perfecto. Bueno, yo soy psicóloga, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, México, así que... Así es. Y bueno, hace ya 26 años que vivo en Chile y ahora me encuentro justamente en Santiago, así que para mí un gusto enorme poder estar aquí con ustedes y sobre todo con compatriotas, ¿no? Justo el 15 de septiembre. Así es, un día muy especial aquí en México, que se vive el 15 de septiembre. Y sabes que es fiesta, y es fiesta nacional, así que andamos enfiestados, pero ahorita no tanto precisamente por lo del virus. Así es. Ahora sí, a ver, aquí entrando un poquito, como dijo, ya era de Coatzacoalcos, de hecho éramos vecinas allá en Coaxa, ya tantos años. Muy padre, la verdad, me da mucho gusto. De hecho, estaba leyendo aquí un poquito de ti, pero vamos a entrar ahorita en el tema y ahorita nos explicas un poco más de ti. El tema está muy interesante, se llama la ansiedad. Ajá. La ansiedad en tiempos de contingencia. Tiempos de contingencia. A ver, platícanos, tú que eres psicóloga y que ves todo el comportamiento humano, ¿cómo está afectando esta contingencia en estos tiempos? Bien, bueno, el tema es de que durante esta contingencia, primero que tiene unas características que elevan nuestro estrés, ¿no? Desde un inicio, primero porque no teníamos mucha información o prácticamente nada sobre el COVID-19, lo cual ya crea en sí ansiedad. No sabíamos realmente a qué nos enfrentábamos. Las reacciones los pasos que tuvieron que darse para esto, pues eran nunca antes vistos, ¿no? Todos en casa, de repente el comercio todo cerrado, ¿no? Fronteras cerradas. Entonces, todas estas condiciones que nos toman además por sorpresa, obviamente que iban a elevar nuestro nivel de estrés y nuestra ansiedad. Y justamente, bueno, primero contextualizo que la ansiedad es una de las emociones más, como otras que todos en nuestro día a día vamos a vivir. Puede ser la tristeza, puede ser la alegría, ¿sí? El enojo. El tema está en saber primero que todas estas emociones no son ni buenas ni malas, ¿ok? No hay que verlas en esas polaridades. No se trata de eso. Las emociones son reacciones que tenemos en forma natural, ¿sí? Y que el único objetivo es movilizarnos. O sea, que a través de la emoción, ¿sí? Debo saber identificar la emoción y debo saber canalizar la emoción y regularla también, ¿no? Que es un tanto lo que vamos a ir conversando de a poco. Y dentro de estas emociones, dentro de este mundo emocional, bueno, justamente es la ansiedad la que más ha estado presente, debido a esta incertidumbre, ¿bien? A esta incertidumbre y también ante los desafíos de la vida que se nos van a presentar debido a la contingencia.
Entonces, todo esto hace, digamos, los ingredientes perfectos son para que esta ansiedad además se eleve. Así que lo que es importante también es, bueno, reconocer a la ansiedad en sí y no confundirla con algún otro tipo de emoción. Para eso hay algunas características que son bien esenciales de la ansiedad y que ya conociéndolas ahora, después de esta reunión, va a ser muy fácil que cada uno identifique, ¿no? Cuando ésta se presenta. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de pensamiento. La ansiedad nos va a generar un pensamiento muy particular, que es un pensamiento que se fija en la problemática, no en la solución jamás, sino en la problemática, y es un pensamiento recurrente sin que tú lo llames. O sea, tú vas a estar quizás caminando, manejando, haciendo alguna actividad, y de repente este pensamiento va a llegar a ti, ¿sí? Y va a llegar y se va a centrar en la problemática, nunca en la solución, en la problemática, haciendo creer, vas a creer que esa problemática no tan solo está presente en tu vida, sino que además se magnifica, ¿sí? Otro de los rasgos característicos del pensamiento ansioso es de que esa problemática es a futuro. O sea, te va a llevar a situaciones más problemáticas que no ni siquiera existen, ¿sí? Y que lo más probable es que no se dé, ¿sí? Lo más probable es que nada de eso pase. Y tú vas a estar en este pensamiento, ¿ves? En forma recurrente, magnificando ese problema y según tú viéndolo que a futuro va a estar peor el asunto. Bueno, ese es uno de los rasgos muy típicos de cuando nuestra ansiedad ha subido de nivel, ¿sí? Bueno, otro punto aquí importante para identificar la ansiedad va a ser a nivel físico. Tenemos manifestaciones a nivel psicoemocional, a nivel físico, ¿no? No sé si hasta acá alguna pregunta. Sí, no, por ejemplo, a nivel físico, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo identificas esa ansiedad? Bueno, acá lo que sucede, primero hay que comprender que todas las emociones tienen distintos niveles, ¿sí? Todas. Por ejemplo, la alegría, puedes estar muy contenta, ¿sí? Y es un nivel, o puedes estar muy entusiasmada, ¿no? Mucho más intensa en esa alegría. Lo Sí. mismo puede suceder con el enojo. El enojo puede estar molesta por algo que ha sucedido, ¿no? Y te incomoda. Y también puede llegar a un enojo como tal o a una ira, ¿sí? Entonces, cada una de las emociones tienen distintos niveles. La ansiedad también. En un principio, la ansiedad es como esa sensación incómoda, ¿sí? De insatisfacción y de que algo hay que resolverlo ya. ¿Sí? Es como un poco de apuro, ¿no? En que hay que resolver. Pero ¿qué pasa cuando no la atendemos o no la regulamos? Entonces se empieza a instalar, ¿sí? Y empieza a subir de nivel. Sí. Y ahí va a depender también de cada uno de nosotros en cómo hayamos atendido a nuestra ansiedad durante nuestro desarrollo de vida. Hay personas, por ejemplo, que una vez que sienten ansiedad y no la atienden, comienzan a picotear o a comer extra, ¿sí? Y sobre todo entre comidas, ¿sí? Como que siempre tienen que estar con algo llevándose a la boca. Hay otros que al contrario, que estando en estado de ansiedad se les quita el apetito, ¿sí? Si se dan cuenta, son reacciones que son individuales, ¿bien? Por lo tanto, no es un patrón como para decir, ah, si estás comiendo más es que estás ansioso, bueno, va a depender, como ya vimos, de la persona. A ver quiénes sí reaccionan así y quiénes no. Pero, ¿qué pasa si esa ansiedad ya instalada empieza a subir mucho de nivel? Bueno, ahí es cuando aparece este pensamiento que les cuento, ese pensamiento ansioso. ¿Y qué pasa cuando ese pensamiento ya empieza a ser muy recurrente y cuando además no estás atendiendo al origen de esa ansiedad? O sea, no estás atendiendo la problemática o el desafío que se te presenta y no estás movilizándote al respecto. No, o sea, no estás haciendo nada más que preocuparte.
Entonces, allí empiezan a manifestarse esa ansiedad ya a nivel físico. ¿Y cuáles son esos, digamos, signos físicos? Yo les voy a contar algunos de los síntomas. Y no quiere decir que tengan que aparecer todos, Claro. ¿sí? Sí, digamos que unos 3 síntomas de estos normalmente sí aparecen. Por ejemplo, y Bueno, si aparece nada más uno, también con uno que aparezca es síntoma de... exacto. A ver, sí, con uno que aparezca no quiere decir que es porque ya tu ansiedad está al tope, ¿ok? Sí. Aunque sí va a haber uno de ellos que ahí les voy a explicar, Ok, sí, que es un característico, ¿vale? sí. Bueno, por ejemplo, sudoración en las manos, ¿sí? Palpitaciones más fuertes, como opresión en el pecho, ¿sí? Hay quienes les da, por ejemplo, dolor de estómago, cefaleas, ¿sí? Te duele la cabeza, bien, indigestión, ¿sí? No quieres de hecho comer, muchas veces la persona rechaza comer, no hace una buena digestión, ¿sí? Aquellas que tienen ya reflujo, por ejemplo, que los ácidos gástricos dañan más las paredes, empiezan con su reflujo. Bien, esto, taquicardia, ¿sí? Para aquellos que tengan la presión arterial normalmente alta, bueno, sube, la frecuencia cardíaca se altera, ¿sí? Pero digamos que estos síntomas empiezan a aparecer y van a ser según también las características de cada uno. Hay quienes procesan la ansiedad y literalmente es como ya me duele el estómago o no quiero comer, ¿bien? Hay otros que se estreñen, por ejemplo, ya no están haciendo bien la digestión, no van al baño. Otros, por ejemplo, que sienten siempre el dolor de cabeza más intenso. Entonces, cada quien es bueno hacer esta autoobservación de cuáles son esos síntomas que surgen en ti cuando estás ansioso. ¿Bien? Bien, esto puede seguir y si continúa y no se atiende, entonces se crean crisis de ansiedad, ¿bien? Que es uno de los motivos por los que más durante esta contingencia se ha llegado al psicólogo. Justamente que tienes crisis de ansiedad. Y estas crisis de ansiedad tienen estas características. Lo más común, no quiere decir que solo sucede en este horario, puede ser durante el día, pero lo más común es que sea hacia la madrugada. O sea, que te despiertas con esta crisis. ¿Okay? Otra de las características de la crisis de ansiedad es la sensación de ahogo. Literalmente tú sientes que te ahogas, que te falta el aire, que no puedes respirar, ¿sí? Y esto crea pánico, ¿bien? Hace que la persona se estrese mucho más, ¿sí? Y realmente sean unos minutos, porque solamente suceden unos minutos, pero la persona que está sufriendo una crisis de ansiedad realmente cree que el tiempo es eterno, ¿sí? Que dura mucho tiempo. Y si tiene esa sensación de ahogo, bueno, va a tender a justamente a llevárselo las manos a la garganta, ¿sí? Y va a querer hacer como bocanadas de aire porque siente que se ahoga. Bueno, si estás tú ante una situación así o alguna persona cercana a ti pasando esto, lo más importante que aprendas hoy para poder desactivar y regular esa crisis de ansiedad es que no te vas a ahogar, ¿ok? No te ahogas. No va eso, nadie aquí se va a ahogar por una crisis de ansiedad. ¿Estamos? Esto es un punto muy importante, porque de hecho, si le llega a pasar aquí cualquier persona y está sola, ¿sí? Es bueno que active la conciencia de que no se va a ahogar. Y automáticamente, sí, automáticamente la emoción tan intensa empieza a bajar y a regularse. Tan solo por hacer conciencia que no te vas a ahogar. Así que es un recurso, una estrategia bien importante, pues, que hoy aprendamos, ¿no? Ok, eso es en cuanto a esta sensación de ahogamiento. Y lo siguiente es de que sepas y también hagas conciencia que dura solo unos minutos. A lo más que puede llegar a durar son unos 10 minutos, sigue siendo poco.
¿Me explico? No se va a convertir en una hora, no van a pasar horas así. Es solamente una crisis que dura muy poquito, dura unos minutos, y por más que sientas que te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Esos son 2 puntos que están al alcance de todos, que haciéndolo conciencia ya ayudamos a que la crisis pase más rápido. Sí, por ejemplo, aquí una pregunta que me dices, el sentirte que te ahogas. Por ejemplo, ahorita cuando estamos en pandemia, que lo primero que dicen es que sientes que no respiras, se te va aire. ¿Cómo diferenciar que digas, oye, ¿es la pandemia o es algo que me estoy Imaginando. imaginando? ¿Es la Sí. ansiedad o es la enfermedad? ¿Es la ansiedad o es la enfermedad? O sea, Porque nos bombardean de que falta de sí, aire, como, que no sé sí, qué. es lo No sé, primero no, que no, te no, dicen, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, cuando es una crisis de ansiedad, no es que sea una sensación continua, ¿sí? Durante todo el día, por ejemplo. Esto no va a pasar, por eso se llama crisis. Tú vas a estar en un estado ansioso, ¿sí? Y en algún momento determinado se va a gatillar esta situación. Ahora, también al ser una crisis de ansiedad, tampoco quiere decir que te va a suceder todos los días. ¿Me explico? Claro. A diferencia de cuando es algo médico, ¿sí? En donde si hay una, digamos, algo que esté obstaculizando, dificultando respirar bien, pues obviamente va a ser algo, sí que va a tener una continuidad y el proceso es distinto. En la crisis de ansiedad es algo esporádico, ¿sí? Normalmente, como les decía, suele dar hacia la noche, y si es que pasa durante el día, quiere decir que hubo algo que la gatilló. ¿Bien? Bueno, también en estas crisis de ansiedad te vas a dar cuenta porque tú sabes que estás ante una situación de vida compleja. Eso es imprescindible. A veces, por ejemplo, si estás dentro de todo algo resuelto, no tienes una problemática en particular, ¿sí? Y te enfermas o resfrías, o en este caso te da COVID, obviamente que esta falta de respirar es básicamente por el diagnóstico médico. Pero en este caso, en las crisis de ansiedad, tú sabes que estás ante una problemática, ¿bien? Y esa problemática puede ser algún desafío presente o también algún duelo, alguna pérdida, ¿sí? En los procesos de duelo, cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, ¿sí? O cuando también la pérdida tiene que ser a nivel laboral, por ejemplo, puede ser también, ¿sí? Que justamente sin empleo y obviamente estás con muchas cosas por resolver, ¿sí? O sea, siempre hay una situación de vida problemática, desafiante, ¿sí? Y por eso se presenta estos niveles de ansiedad alta, ¿ok? Eso, espero que quede claro el punto Claro, de cómo... tenemos cualquier cosa aquí, ahorita que la gente nos haga sus preguntas, dudas, y ya eso va saliendo. Esperamos que quede bien. Sí. Sí, sí, claro. Bueno, acá justamente también es importante comprender el mundo emocional, ¿no? Porque muchas veces creemos que la emoción es como que no tiene una finalidad. Y la verdad es que todas las emociones tienen una finalidad. Y en sí es el hecho de que tomes una decisión, de que te movilices, de que te muevas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos en un estado de tristeza, pues hay que atender a la tristeza, ¿sí? Hay que atender a la tristeza, a la nostalgia, ¿sí? A la melancolía. Si estás, por ejemplo, en una situación de enojo, hay que atender al enojo, ¿no? ¿Qué es lo que me está causando frustración? ¿Qué es lo que me está molestando tanto? ¿Sí? En este caso, si estás en un estado muy ansioso, bueno, ¿qué me está causando la ansiedad? La ansiedad no se va a presentar sin sentido, ¿ok? Sí. La ansiedad se va a presentar porque hay algo que no estás resolviendo, que le estás dando la vuelta, ¿sí? Que ese, como que no quieres escuchar, no quieres atender, pero que hay que ser valiente, ¿no? Que hay que atender, hay que tomar una decisión. Entonces, es importante también comprender
que para resolver los desafíos que se nos presenten, tenemos que estar en un estado de salud psicoemocional, ¿sí? Es imprescindible. Entonces, ahora durante la contingencia, si tienes unos desafíos, por ejemplo, decíamos a nivel laboral, por ejemplo, ¿sí? Pues, para resolverlo necesitas estar más creativo o más creativa. Y para estar más creativo o más creativa, necesitas estar en un estado psicoemocional lo más saludable posible, ¿sí? Entonces, durante la contingencia es importante esta revisión más continua. Incluso yo les invitaría que día a día, antes de acostarte a dormir, ¿sí? Te hagas ese examen personal de cómo estuvo tu día a nivel emocional. Okay, sí. Eso te crea una conciencia de ti mismo, esto te crea una conciencia y una revisión, ¿sí? Que te va a llevar, bueno, a un mayor conocimiento de ti y que vas a poder buscar ayuda cuando sea necesario y a buen tiempo. ¿Me explico? Sí. Si te das cuenta que, por ejemplo, la tristeza te la está ganando, que ya ahora no te dan ganas de nada, sí, que pasaste el día en la cama, que no fuiste productiva en ningún área, sí, que lo que quieres es así como las tortuguitas, ¿no? Como esconderte ojalá en el corazón y no salir más. Bueno, allí se requiere ayuda. Y también eso es importante, ¿no? Que aprendamos a pedir ayuda. Exacto. Sí, ya sea con alguna amistad, con un familiar, con alguien referente en tu vida, ¿no? Y bueno, y para eso también estamos los profesionales de salud, ¿no? También pedir ayuda a un psicólogo, sí, sacar una cita, es imprescindible, por eso ese chequeo, sobre todo si estás ante desafíos de vida, ojalá todos los días, ¿no? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Sí? Entonces así vas a ser consciente a tiempo de que no, ya está bien, la tristeza un día o dos, ya si van tres, no, tengo que pedir ayuda, ¿bien? Porque todas las emociones son pasajeras, todas. Es nuestro mundo emocional diario, no nos damos cuenta a veces, pero es así, en un día podemos pasar por todas las emociones. Claro. Claro. Entonces hay que estar conscientes de que la emoción está ahí para que tú siempre te estés movilizando, ¿sí? No es para dificultar la vida como tú crees, que te estés movilizando para que estés tomando continuamente decisiones. Es eso. Véate, muy interesante lo que dices, sí es cierto. A veces es que lo que pasa es que el ser humano no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Pensamos que, no, pues sí, yo puedo, yo sé. y es difícil pedir ayuda. O sea, esa parte es muy, muy complicada a veces, ¿no? ¿En qué momento Sí, decidimos, necesito ayuda, quiero salir? exactamente. Lo que pasa es que somos seres sociales, ¿sí? Por más que tengamos nuestra individualidad, sí o sí, para mantener, digamos, una vida plena y saludable, no solamente física, sino psicoemocionalmente, y de hecho principalmente psicoemocionalmente, porque nos vamos dando cuenta que cuando no estamos atendiéndonos, ¿sí? A nivel mental, a nivel emocional, repercute en nuestro estado físico, ¿sí? Entonces es importante esta revisión de sí mismo y esta apertura, ¿sí? De pedir ayuda, es imprescindible, ¿sí? Porque sobre todo en temas de contingencia, cuando se está mucho tiempo encerrado, cuando ha cambiado el modo de vida, ¿sí? Cuando dejas de salir, de entrar, porque antes no te dabas cuenta quizás o te creías poco sociable, pero estabas movilizándote, ¿sí? Y ya la movilizada, ya saludaste a alguien, sí, ya hubo contacto con otras personas. En cambio ahora, si por contingencia muchas veces te la pasas aislado, ¿sí? Aislado del mundo, y eso tiene una repercusión en nuestra vida de salud psicoemocional, porque sí o sí es importante también socializar, y por más que la tecnología nos ha jugado a favor, ¿sí? Y que gracias a ella podemos ver a nuestros seres queridos que están lejos,
¿sí? Y podemos conectar con los demás, y podemos resolver también laboralmente y todo esto, no deja de ser por eso importante el contacto físico. Entonces, haciendo conciencia de esto, si te sucede, por ejemplo, una contingencia en la que vas a estar solo o sola en tu techo, ¿sí? Pues obviamente que necesitas activar otras herramientas. Y esas otras herramientas tienen que ver contigo, ¿sí? Con ese contacto interno y decir, bueno, ¿qué me gusta hacer? Por ejemplo, me gusta escribir, me gusta escuchar música o pintar, ¿sí? O me gusta leer. Entonces voy a dedicarle más espacios a lo que me gusta, a lo que disfruto, ¿sí? Quizás aprovechar ese tiempo que estás bajo techo, que antes esos tiempos se te iban en los trayectos, ¿sí? De desplazamiento, hoy en día puedas ocupar esos espacios para las cosas que a ti te gustan. Si te gusta cocinar, ¿sí? O lo que a ti te gusta, no sé, tienes un huerto o cuidas una plantita o tienes mascotas, o sea, lo que a ti te dé disfrute es importante que hoy en día lo pongas dentro de los primeros lugares más que otras veces, ¿sí? Entonces, esos espacios de esparcimiento que antes eran meramente de recreación, hoy en día son una herramienta fundamental para volver a conectar con nosotros, ¿bien? Y poder soportar de esa forma estas instancias tan largas sin contacto físico con otras personas. Claro, porque más que nada el contacto físico, como dices, a lo mejor salir al súper, ver caras diferentes, ver, como tú dices, lo que te imaginas, en cambio estar siempre con la familia, porque luego también es eso, la familia, en el caso de las que son mamás, los demanda mucho la pareja, los hijos, y no tienes a lo mejor ese tiempo para estar contigo, por decirlo así. Sí, fíjate que bien importante lo que dices, porque resulta que de hecho, a ver, las personas que les toca estar bajo el mismo techo, están esta vez, aún siendo familia, aún siendo pareja, madre, e hijos, como te haya tocado, ¿sí? Eh, Resulta que a veces reportan que es que no, es que ya tengo mucho tiempo bajo el mismo techo con esa persona, ya no aguanto más. Claro, sí. Y esto es importante también atenderlo. Tenemos que hacer conciencia que no es la contingencia en sí el motivo de una mala relación. Cuidado con eso, o Sí, de una mala comunicación. No es la contingencia. Eso ya estaba antes y seguramente estaba muy tapadito por un trajín de vida en el que estábamos más apurados, digamos, trasladábamos más a otros lugares, ¿sí? Estábamos fuera de casa y cuando había que convivir era un tiempo, un espacio del día realmente mínimo. Entonces era más fácil ocultar esa falta de comunicación, esa relación que no ha sido realmente saludable, ¿sí? O no hemos construido en forma saludable y era más fácil de ocultar. claro. Entonces lo que hace la contingencia es justamente quitar esas capas, ¿no? Que tapaban esa problemática. Por lo tanto, hoy en día estamos invitados más que nunca a resolver esa situación también. Porque después de todo, quizás incluso, aunque lo converses, ya sea con la pareja o con las personas que estás compartiendo este techo, hay que darse cuenta que tampoco son tiempos a veces de tomar decisiones como decir, bueno, cada quien en un techo distinto y asunto arreglado, ¿no? Claro. No, hay que quedar en su lugar. Entonces, aquí hay que tener un sentido común de que esto es una contingencia que va a pasar, sí que es temporal, por más larga que se nos haya hecho, en algún momento esto va a cambiar y va a dejar de ser. Por lo tanto, mientras la contingencia esté, pues el sentido común es el bienestar de todos. ¿Sí? Lo que hay que priorizar. ¿Y cómo le hacemos? Pues pongámonos creativos, ¿verdad?
empecemos a buscar soluciones, porque aquí vamos a estar bajo el mismo techito un rato más. Entonces, esa es la prioridad, ¿no? Que es por un beneficio en común, ¿sí? En lo que se pueden, digamos, generar otro tipo de soluciones. Claro, sí, muy interesante, como dices, ver esa parte, ¿no? También de conocer a las personas que están contigo, o sea, porque igual puede ser una pareja, una familia, o puede ser tu mamá, tu papá, que tú dices, ahora sí están todo el día aquí conmigo, ¿no? Es una oportunidad para conocer a todos los que viven en tu casa, en tu familia. Sí, la verdad es que la contingencia nos ha generado espacios que no teníamos, como les explicaba, por ejemplo, estos espacios para sí mismos, sí, de cultivo personal, pero también para con la relación con el otro, porque el prójimo es el más cercano, Sí, ¿sí? Y por lo tanto empieza en casa, ese tema relacional, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, también tener una mirada de interés en conectar cuando somos de distintas generaciones, ya sea porque, no sé, una persona adulta está cuidando de alguien de tercera edad, ¿sí? O una persona joven cuida a alguien de tercera edad, o, por ejemplo, cuando hay niños, ¿sí? O bebés. Entonces, hay que tener atención si los que estamos compartiendo en el mismo espacio somos de distintas generaciones, porque las necesidades van a ser distintas también, ¿sí? Entonces, lo que aquí como herramientas importantes es intervenir el espacio y no seguir continuando con este espacio como lo traíamos antes de la contingencia. ¿Y a qué me refiero? A que quizás antes la casa estaba distribuida, pensemos por ejemplo, comúnmente pues una sala, un comedor, el espacio de cocina, así las habitaciones. Hoy en día, pues la casa también es donde el lugar donde se trabaja, debe haber un espacio, ¿sí? De oficina, ¿sí? Por lo tanto, hay que determinar cuál es ese espacio, un espacio de estudio, ¿sí? Hay que determinar cuál es ese espacio. Y ese espacio es el mismo que estaba antes, pero quizás moviendo muebles y distribuyendo diferente, ¿sí? Entonces, dentro de estos espacios, por ejemplo, armarse como si tu gusto era antes ir al cafecito, por decir algo, o irte a tomar el té, o ir a tomar algo con tus amistades. Bueno, hoy en día, por ejemplo, tener un espacio recreativo dentro de casa, ¿por qué no? ¿Sí? Quizás mover un sofá, no sé, acomodar una mesa en forma distinta y tener ese espacio recreativo para tomarte, ya sea el café, ya sea el té, lo que vayas a tomar, pero con esas ganas de que es el espacio para la conversación, ¿sí? O por ejemplo, en el caso de, bueno, perdona todo esto, yo dije el té, pero porque acá en Chile se toma mucho té, ¿no? aquí es el café, aquí el Este es cafecito, ya sabes. Pero también el té, también el té. sí. Entonces, bueno, el tema está, por ejemplo, también buscar estos espacios físicos, ¿sí? Para hacer ejercicio. Porque también no todos pues tienen a veces pues un patio o un espacio exterior para poder salir tan solo a tomar el aire. A veces es un departamento y no hay espacio, no hay un balcón. Entonces también considerar que debe haber o en alguna hora del día, si no da para más espacio, mover el mueble y es el momento de hacer todo ese ejercicio, ¿no? Y agregarle a esto la alegría, porque dentro de todas las emociones hay una que es muy, muy fortalecedora. Y esa es la alegría, ¿no? La alegría es una de las emociones que más que nunca se requiere cultivar en la contingencia. Porque, por ejemplo, si fortalecemos nuestro buen humor, ¿sí? Esto nos fortalece también, incluso está comprobado a nivel sistema inmunológico, ¿sí? Una persona que está constantemente cultivando un estado de serenidad, de calma,
¿sí? Un estado de alegría, ¿sí? De estar contento, de sonreír, es una persona que también no solo se cultiva a sí misma así, sino que está fortaleciendo su sistema inmunológico, sus defensas, ¿sí? Ante, digamos, daños a nivel, que podrían ser a nivel físico, ¿bien? Entonces, es importante que ya sea como familia, ya sea como pareja, ya sea como el grupo de amigos, o como te haya tocado vivir la contingencia, se converse, se cree un equipo de apoyo, ¿sí? Relacional, en donde la prioridad es pasarla bien. Porque si nos toca pasarla juntos, pues que sea bonito. Que ¿sí? sea bonito. Oye, pero también aquí hay otra situación. Por ejemplo, ahorita que ya estamos en la época de la tecnología, que ya, ya no lo sacas de estar viendo el celular todo el día. O sea, de estar, que ya a veces ya ni conversación hay con las personas o sea, cómo relacionarse. Exactamente, claro, porque, a ver, la contingencia nos ha puesto sobre la mesa lo importante que es la comunicación, ¿no? Primero, la conexión con nosotros, Sí. ¿sí? Y lo segundo, la comunicación, obviamente, cómo nos comunicamos con el resto, con el mundo, ¿sí? Y aquí es como, digamos, antiguamente, cuando aparece la televisión, ¿sí? Justamente había personas que se podían sentar frente al televisor y dejarse absorber por esa pantalla, ¿no? Sí, claro. Y entonces, hoy en día tenemos pues celulares, y ya no se diga más, ¿no? Que el iPhone, que los juegos, los más chicos también, ¿sí? Que debemos aprender, ¿sí? A sacarles partido sin sin dejarnos de lado nosotros, ¿sí? Por este medio tecnológico. ¿A qué me refiero? Sacarle partido significa que tengas cierta disciplina con lo que te toque utilizar, ¿no? Yo sé que hay personas que hoy más que nunca hacen su trabajo a través de un celular, por ejemplo. Sí, es su herramienta básica de trabajo. Bueno, independientemente de esto, es que tengas una disciplina. ¿En qué sentido? Que te des los espacios para ti, porque tú eres importante, y es importante que te des espacios libres de este aparatito celular, ¿sí? Y que digas del día, durante tal o cual rato, ¿sí? Yo estoy libre de esto. Entonces no va a pasar nada si los mensajes están allí durante el tiempo que determine, sea media hora, sea una hora, incluso sea más tiempo, no pasa nada, ¿no? Vas a poder ver los mensajes, ponerte al día, ver las llamadas que te hicieron, ponerte al día. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que importa es, les decía, por esto la contingencia pone la conexión consigo mismo. La conexión conmigo mismo implica ponerme atención, implica, por ejemplo, saber si pues ya me estoy dejando pasar mucho de peso y me toca activar mi ejercicio por temas de salud, ¿no? Claro. O, claro, o si, por ejemplo, esto que me gusta hacer, estas recreaciones, estos pasatiempos, me son más importantes hoy que nunca antes. Entonces requiero mi espacio para escuchar la música, requiero mi espacio para escribir, requiero mi espacio para leer, ¿sí? Y eso no lo puedo hacer al 100% si estoy con el celular al lado, ¿bien? Entonces, disciplinarte en esto significa que tú tomes las riendas de tu vida y lo ordenes, ¿bien? Entonces tienes tus tiempos para el trabajo, para hacer lo que tengas que hacer en el celular, pero también tienes tiempos para desactivarte, ¿sí? Para dejarlo a un lado y enfocarte en tu persona. Y a partir de ahí también la importancia de cómo mejoro mi comunicación con el otro, porque, a ver, digamos que siendo bien objetivos, todos sabemos que el celular, claro, nos ha acercado como hoy y nos ha acercado quizás con estas conversaciones escritas o digamos estos chats, ¿sí? Con las personas que tienen un interés en nuestras vidas. Pero resulta que también sabemos que no es ni la mitad, seamos honestos, de lo que es una comunicación en vivo, ¿no?
cara a cara, ¿sí? Entonces, es un aliciente, es una herramienta, pero no lo es todo. ¿Me explico? Entonces, tener esa conciencia. Y sobre esa conciencia, saber que por lo tanto también ese chateo debería tener un orden, ¿sí? Si tú estás escribiéndote con alguien prácticamente en cada cosa que haces, pues imagínense, eso es agotador. De hecho, es intenso normalmente, ponle unos días, pero si lo llevas a más tiempo, sí, termina agotándote. Y entonces debemos ser conscientes cómo utilizar esta herramienta. Si lo que quiero es comunicarme, estar en contacto o construir algo de alguna forma con otra persona, bueno, pues que sean los espacios o en los tiempos que dediquemos para eso. ¿Me explico? Pero no por eso así como todo el día, cada rato, no, eso nos distrae y nos distrae de nuestro presente, diríamos en psicología, de nuestro aquí y ahora, ¿sí? Entonces ya no estás donde tienes que estar, ya te la pasas siempre, sí, conectado a esto. Y esto no la tiene la culpa la tecnología, señores, no, no es un problema el celular en sí. El problema es que no hagamos conciencia de cómo es la forma adecuada de utilizarlo. ¿Bien? Hay diferencia en eso. Sí. Claro, no, muy, muy interesante. Ahora sí también, nos comentabas entonces que eran los que estábamos hablando, y ya también nos dio un poco del tema, de las fases, ¿no? Que estamos, dedicarte a ti y a ver cuál sería la otra, Exactamente. Bueno, veíamos con el tema de la ansiedad. Sí, bueno, es importante. Fíjate que no se desliga mucho del tema y les explico. Porque justamente si se está en un estado ansioso, esta, digamos, manía o mala forma de administrar el tema del celular, ¿no? Y del chateo y llevarlo constantemente a todo lo que hagamos y no saber vivir nuestro aquí ahora, lo que hace es intensificar nuestro estado ansioso, ¿sí? Ok. Eso también es importante hacer conciencia, porque si tú estás en un estado ansioso, ¿sí? Y no lo atiendes, no lo resuelves, pues todo lo demás te ayuda a ocultarlo, ¿bien? Y por eso es que se puede llegar a las crisis de las que hablábamos. Ahora, el tema está en que no queremos eso, no queremos ni crisis de ansiedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ya me ha pasado esto de que siento que me ahogo, ¿sí? Sabiendo que estoy en una situación muy desafiante en mi vida y sabiendo que estoy piense y piense en una problemática en particular, ¿ok? Bueno, aquí vienen las estrategias importantes de qué hacer en caso de. Primero, a nivel pensamiento ansioso, una técnica que está a la mano de todos es la siguiente, es que una vez que se dispara ese pensamiento, que ya lo tengo identificado, que ya sé qué es, ¿sí? Y que empiezo a pensar que la problemática cada vez es mayor, más grande, ¿no? Y que en unos meses va a estar peor el asunto, porque es así el pensamiento ansioso, eso nos lleva a pensar. Cuando ya lo tengo identificado, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Bueno, yo una vez que me estoy dando cuenta que ya estoy metidísima de nuevo en esa, digamos, bola de nieve, ¿sí? Creciente, lo primero que tengo que hacer es decir, basta. Algunos pacientes míos dicen literalmente la palabra basta, algunos la piensan, otros dicen una X mental, ¿sí? Cada uno busca su recurso, su palabra o su señal, ¿sí? Que le funcione, ¿bien? Y te preparas para dejar ese pensamiento hasta aquí. Y a partir de ahí, haces algo, ¿sí? Digamos, en plena voluntad. O sea, voy a hacer esto otro, ¿sí? Y te dedicas a hacer otra cosa. ¿Qué va a pasar? Que ese pensamiento se va a volver a aparecer, ¿bien? Vas a estar de nuevo haciendo otra cosa y ya cuando te cuenta y estás metida. Vale, vuelves a darte cuenta
vuelves a darle pausa, le vuelves a decirle basta y te dedicas a otra cosa. No importa el número de veces que lo tengas que hacer durante un día, no importa. Lo que sí importa es que seas perseverante. Porque solamente si eres perseverante, a los siguientes días, ese pensamiento ansioso va a empezar a bajar de nivel. Y los siguientes días ya no va a estar siempre o constantemente, sino que te vas a dar cuenta que va a aparecer por ahí en la mañana, por ahí en la tarde y nada más. Y así sigues. Basta y te dedicas a hacer otra cosa. Basta y te dedicas a hacer otra cosa hasta que, ¿sí? Pasan ni una semana y el pensamiento ansioso deja de estar. Solo, ¿sí? Porque la mente se da cuenta que no es allí donde quieres estar. Y es entonces cuando recobras, sí, el timón. La mente, sí, nosotros somos los que debemos guiar nuestra mente. No ser así como una hojita al viento que la mente nos domina a nosotros. Nosotros requerimos un dominio también de nuestra mente. Y para eso es una educación. Ese pensamiento, no. Una vez que el pensamiento ansioso baja, tienes que ser consciente que también te tienes que hacer cargo del tipo de pensamientos que te construyen, ¿sí? Por lo tanto, es importante qué es lo que te pasas viendo en el día, oyendo en el día y haciendo en el día, ¿sí? Y también tomes riendas de esto. Quizás ya es suficiente lo que sabes acerca del COVID, por ejemplo, como para darle más. Y si hasta los chistes o hasta lo que ves, no sé, en alguna plataforma tiene que ver con el mismo tema, ¿sí? Te vas dando cuenta que es natural que te la pases viviendo en ese estado ansioso, ¿sí? Entonces empiezas sí o sí a ser consciente de qué ves, qué escuchas, a qué le dedicas tiempo, ¿sí? En tu vida a que te esté llegando esos mensajes. ¿Qué tipo de mensajes son? Y allí eliges, y eliges mensajes que te construyan, ya sea porque eres, por ejemplo, ama de casa y entonces le pones más enfoque al tipo de comida para tu familia o que sea más saludable, o por ejemplo, que eres un profesional o un científico o un estudiante y es el momento para aprender más, para dedicarle más al estudio. ¿Me explico? O sea, cada uno, si desde su realidad, ver qué me construye, qué me suma y a eso le empiezo a poner más espacio en mi vida, ¿sí? Es lo que permito que llegue a mí. Y a partir de ahí, tus pensamientos comienzan a ser de mayor calidad, ¿sí? No van a ser pensamientos de calidad mientras estés, digamos, escuchando basura, oyendo basura, haciendo cosas sin sentido. ¿Me explico? Si uno lo que quiere es construir una vida saludable psicoemocionalmente, tiene que ser consciente de qué está escuchando, de qué está viendo, de qué se está nutriendo, ¿sí? Durante todo el día, de qué me estoy acompañando. Y eso también me lleva a la conciencia de cómo me relaciono con el otro. Porque si yo entonces me doy cuenta de esto, entonces con razón mi relación con el otro es tan pobre, sí, es tan básica, es tan problemática, porque ni siquiera cuando conversamos somos capaces de mirarnos a los ojos. ¿Bien? Y es allí, con esa conciencia, que el celular queda de lado. ¿Bien? Entonces, lo que hay que activar es esta nueva conciencia que nos viene, digamos, se viene a generar a partir justamente de la contingencia. ¿Sí? Entonces allí pongo orden a mi vida. La ansiedad allí empieza a regularse. Y cuando aparezca, recuerda, es porque te está diciendo que tienes que tomar o una decisión, ¿sí? O no hacer lo mismo. ¿Bien? Entonces allí lo empiezas a resolver inmediato, lo empiezas a resolver y a regular a voluntad. ¿Bien? Esto, digamos que es la estrategia más efectiva a nivel pensamiento ansioso.
También, por ejemplo, dentro de las estrategias para tratar la ansiedad, están justamente las terapias complementarias, ¿sí? Por ejemplo, lo que es aromaterapia. La aromaterapia está comprobado científicamente, el hecho de que tengamos relación, contacto con aromas que ya no son de por sí, no sean agradables, ¿sí? Va a tener un efecto a nivel emocional también. Entonces, también por allí se puede investigar, por ejemplo, la lavanda, ¿no? La naranja, por ejemplo, para los niños, ¿sí? No sé, según en la época que esté, por ejemplo, acá en Sudamérica, acabamos de terminar con toda la época de los cítricos, ¿no? Entonces, todavía quedan mandarinas, limones, y de repente cuando uno tiene en casa, bueno, pues ponerlo, ¿por qué no? A veces en alguna zona donde también se deje uno invadir por este aroma, ¿no? En forma natural, tan simple como eso. En el caso que no haya acceso a algún aceite esencial, ¿no? El tema también de las flores, por ejemplo, los jazmines, ¿sí? Que son también tan aromáticos. Entonces, sí o sí conectarse con la naturaleza también, el hecho de si tienes la oportunidad de ir a la playa o de ir a una zona de pasto y quedarte descalzo y caminar y tener contacto con la arena, con el pasto, el hecho de abrazar un árbol, ¿sí? Todo lo que nos conlleve a tener contacto con lo natural, ¿sí? Nos energiza, ¿bien? Y mentalmente nos estabiliza. Por eso son tan buenos esos paseos de campo o de playa, ¿no? Con un paseíto de playa o un paseíto de campo se logra uno reactivar. Ahora, para que ese paseo sea de calidad, pues no puedes ir acompañado del celular. ¿Me explico? Tienes que darte un espacio, ¿sí? Para vivir ese presente, ese aquí ahora. ¿Bien? Son, digamos, estrategias que están cada uno según su realidad al alcance o no, pero que seguramente en un estado ansioso, en caso que lo puedas activar, te va a hacer bien. Lo otro, por ejemplo, es el hecho de caminar. Quizás esté restringido este tema. En algunas zonas, por ejemplo, hay horarios para caminar, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá tuvimos un tiempo atrás en el que solo se podía hacer en la mañana, por ejemplo, ¿sí? Y se podía salir a hacer la caminata. Entonces, en el momento en que puedas, también caminar te activa, ¿sí? Ahora, ten mucha atención sobre el pensamiento que se presenta al caminar, ojo con eso, porque si estás en un estado ansioso, acuérdate, se va a presentar ese pensamiento que no llamas, ¿sí? Y que te viene a problemar y a quitarle lo bonito a la caminata. Y allí tú tienes que ser capaz de identificarlo, decir basta, y te dedicas a caminar y a disfrutar, ¿sí? El paisaje que te toque o lo que veas pasar en el camino, ¿bien? Bueno, eso es justamente poner mucha atención de cuando aparece este pensamiento indeseado para poder controlarlo. Eso es básico, importantísimo hacerlo. Después de eso es identificar la problemática que tienes. Yo ahí les invito, es una estrategia igual al alcance de todos, escribir, ¿sí? Tomas un papel, un lápiz y escribes sobre esa problemática que tienes. ¿Bien? ¿Y cómo te hace sentir esa problemática? Y si puedes describir esa problemática, hazlo. El hecho de materializarlo es sacarlo. Muchas veces no se tiene a alguien en un momento de contingencia para decirle. A veces te toca ser la mamá o el papá que cuida de los chicos, ¿sí? Y no hay otro adulto y además tienes que mantenerte saludable para los más pequeños, ¿sí? Y tienes que resolver. Entonces ahí escribe, ¿bien? Puedes justamente sacar todo esto que tienes, manifestar tu angustia, manifestar qué es lo que te da miedo, ¿sí? Y eso te va a servir. No lo leas inmediatamente. Yo te invitaría a que lo escribas nada más, dejes pasar unos 2 días, ¿sí? Y en algún momento que tengas, unos 10 minutitos,
te vayas a tu lectura, lo analices y te das cuenta qué tan real o qué tan no real es, ¿vale? Entonces, es una forma también para que ayuda a regularizar los estados ansiosos. Y otro punto importante es el tema del miedo, porque también los estados ansiosos a veces van acompañados, ¿sí?, del miedo. Y el miedo es en sí la emoción más antigua, ¿sí?, en nuestra humanidad, pero el miedo tiene un fin muy particular, y es el hecho de que seas capaz en muy pocos segundos realmente, en un tiempo muy, muy breve, muy corto, de tomar la decisión asertiva sobre huir o enfrentar. Ese es el fin del miedo, ¿sí? Por lo tanto, cuando en nuestra vida cotidiana, si tenemos miedo y no lo atendemos, ni huimos, o sea, ni nos alejamos, ¿sí?, de lo que es peligroso, o de quien es peligroso también puede ser, ¿sí?, y tampoco enfrentamos, entonces el miedo se instala. Y cuando el miedo se instala, nos inmoviliza. Y ahí sí que nos hace daño. ¿Bien? Entonces, el miedo que hace daño es cuando nos inmovilizamos, cuando nos quedamos allí, sin reaccionar. Eso también es importante que lo identifiquen, porque si es así, no puedes quedarte inmóvil. ¿Bien? No puedes quedarte inmóvil. Para eso requieres activar tu voluntad, ya sea enfrentar al miedo, ¿sí?, ver qué es lo que puedes hacer al respecto, que siempre se va a poder hacer algo. Hoy en día, por ejemplo, para aquellas personas que sufren de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, ¿sí?, hay innumerables instituciones, cada vez hay más formas de ayuda, ¿sí?, para poder apoyar a resolverles. Por lo tanto, hay que buscar esa ayuda, ¿sí? No importa cuántas instituciones tengas que llamar, a cuántas personas tienes que llamar, pero sí decidir por encontrar esa ayuda. Lo otro es, por ejemplo, si es un miedo que es a una situación, entonces hazte la pregunta, ¿una situación imaginaria que mi ansiedad me está diciendo que puede pasar, o una situación real, que ya, o sea, que está pasando? Ese discernimiento es importante, porque se van a sorprender las veces que vives en el miedo inmovilizante sin razón alguna. Es solamente más lo imaginativo, ¿sí?, que lo real. ¿Bien? Entonces aquí también tener esa conciencia de que, ¿pero es real? ¿Es ahora? No. Entonces, lo que es de ahora. Puedo resolver una cosa a la vez, pues tengo que resolver paso a paso. Es lo que hay hoy con lo que tengo hoy, ¿vale? Y ya mañana será otro día, ¿bien? Entonces, eso también, me gustaría que se quedaran, digamos, con esto de que hacer esta revisión personal de donde si mi ansiedad además está siendo acompañada del miedo, y si es del miedo, cómo es, digamos, este miedo, qué me lo está causando, y si es real la causa o es imaginaria, y si no es real, si es algo que quizás puede pasar en un tiempo más, te aseguro que lo más probable es que ni siquiera pase. ¿Bien? Claro. Pero fíjate Por- que es muy importante Ver el origen. esto que dices, porque realmente sí, el miedo, como dices, te paraliza, pero también es el miedo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? O también el que siempre estamos también en el pasado, o sea, siempre pensando cosas que no, cosas que pasaron y cosas que te hicieron, y te quedas en eso, pero no vives el aquí y el ahora. Sí, la importancia de estar concentrado en el presente. Exacto, porque resulta que, mira, lo que es pasado es pasado. Es más, la única forma de que llega a tu ahora es con un recuerdo. O sea, si no hay recuerdo, no existió, no existe, es como que no hubiese existido, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, si es algo pasado, es resolverlo. Y para eso también tenemos estrategias psicoemocionales, y una de ellas es el perdón, ¿sí? El perdón es la herramienta por excelencia, ¿sí?, para poder superar lo que se ha pasado, ¿bien?
Entonces tú decides, o sigues arrastrando eso, que ya pasó, que ya fue, o te liberas de eso, lo sueltas, lo dejas ir y así te presentas en tu ahora y es de aquí para adelante. ¿Bien? Y otro de los puntos, por ejemplo, en estas ansiedades es, como decías, a futuro. Pero el qué va a pasar no tiene por qué ser negativo. Eso es digamos, un engaño que nos hacemos a nosotros mismos, un boicoteo mental, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que puede resolverse también, es una opción, ¿sí? Y es tan válido, quizás hasta más, que el que no se resuelva. Cuando uno mentalmente empieza a cuidarse, uno empieza a ser más consciente que al fin y al cabo en la vida todo se resuelve, ¿sí? Lo que pasa es que a veces tarda, ¿sí? Lleva tiempo, pero ese tiempo no es de inbalde, ese tiempo es porque te tienes que construir, te tienes que fortalecer, ¿sí? Te tienes a veces que capacitar, a veces tienes que progresar, o sea, es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo consigo mismo. Entonces, pero al fin y al cabo, la vida misma, su fin es siempre ir hacia mejor. Es un boicoteo mental pensar al revés. Claro. Entonces, claro, si hay una problemática que estés pensando, ¿pero qué puede pasar? O sea, ni siquiera te lo preguntes, nadie sabe qué puede pasar. Lo que sí puede pasar es que te enfoques en ¿y cómo lo soluciono? ¿O cómo lo supero? ¿O cómo lo paso hoy? ¿Sí? Y la contingencia también, ya como cierre, es justamente importante tener esta conciencia de que se vive día a día. La contingencia nos ha regalado esto, ¿no? Que es día a día. ¿Sí? Quizás estábamos muy acostumbrados, veníamos con esta visión de que todo a mediano plazo, como si fuera ya, ¿sí? Todo lo hacíamos rápido, todo era a otra velocidad, y hoy en día nos damos cuenta que al fin y al cabo lo que vale es un día a la vez. Bien, entonces, con esta conciencia de vivir el presente, de enfocarnos en el aquí y ahora, de resolver sobre lo que yo pueda resolver en este día, y sumándole además una buena práctica, que es el cerrar tu día antes de ir a dormir. Bien, siempre les invito, ojalá un par de horas. Si no pudieses, por los desafíos que te toquen, no importa que sean 20, 15 minutos antes, pero cierra tu día. O sea, te mereces cerrar tu día. Es lo que pude hacer hoy. ¿Bien? Y lo que me reste de ir hacia allá cuando me vaya a dormir, pues es para pasarla bien, para regalarme ese momento, para disfrutarlo, para compartir con quien estoy, ¿sí? Con quien comparto la vida y listo. Pero tenemos que tener esta autodisciplina, ¿sí? Y bueno, van a ver que justamente practicando esto, que son tips al alcance de todos, podemos mejorar mucho, ¿sí? Nuestra calidad de vida, regular nuestra ansiedad y pasar mejor durante esta contingencia. La verdad, Claro, muy interesante, sí. muy interesantes herramientas las que nos estás proporcionando el día de hoy a todos los seguidores de Expo Armonía. Pues realmente hay que poner atención o ser conscientes en observar nuestros pensamientos a cada momento, todos los días y todo. Y pues hay una frase que anda por ahí, ¿no? Que precisamente engloba todo esto, que dice, no te preocupes, mejor ocúpate. No te Claro, Ajá. No te claro, preocupes, claro. Efectivamente, la vida, para vivirla sanamente, tenemos que estar en acción, ¿no? Y ahí tenemos que enfocar nuestra mente, ¿no? Que está para servirnos, que está para justamente pues que seamos más creativos y que la pasemos bien además, porque quizás hay a veces estos preconceptos, ¿no? De que poco menos hay que sufrir, una cosa, y no es así, ¿no? La vida nos enseña cada día que el tema está en crecer, ¿sí? Esto es como una plantita, ¿no?
en crecer, en construirnos, que tenemos la voluntad para construirnos y que además tenemos un espacio único, ¿sí? Con el tiempo, bajo el mismo espacio, con las personas que elegimos, ¿sí? O las personas que amamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hijos, y que están ahí, y que hay que aprovechar ese espacio, ese tiempo, y que hay que pasarla bonito, y también recordando que si te toca ser el adulto, digamos, que comparte con generaciones más jóvenes, cuando tú te activas desde la alegría y desde, digamos, con este dinamismo de accionar hacia adelante, tú le estás dando un testimonio de vida a estas generaciones nuevas, y le estás diciendo que la cosa se pone mejor. Y es un buen mensaje, ¿sí? Es un buen mensaje porque es un mensaje de vitalidad, ¿sí? Es un mensaje de que vale la pena crecer porque la cosa siempre se pone mejor, ¿bien? Claro. Así, bueno, un gusto para mí estar hoy en Expoarmonía. Yo Sí, después pues sí, aparte de vernos después de muchos años, ¿verdad? Bueno, por las redes, claro. aquí, Ana, ya vamos para casi las 2 décadas, ¿no? Sí, no, pues ya llevamos un buen, la verdad. Esperamos pronto, igual que nos visites acá en México, bueno, acá en San Luis, o nosotros, oye, nosotros ir a Chile también, ¿verdad? ¿Por qué no? Con Expoarmonía. Expoarmonía también. Claro que sí. Oye, hablando también de los temas estos, por ejemplo, hay algo que comentabas, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, el estar presente, pero también cómo salir de eso a veces que caemos en el victimismo. Ah, es que me hicieron, es que esto y es que el otro, porque también llega un momento en que caemos en eso, ¿no? Eso, O sea, eso es cosa del pasado. pero llegas a caer en esa de Sí, que no, somos hay gente víctimas, que ¿no? está anclada en el pasado, en el victimismo y todo eso, y como ella dice, el perdón. ¿No? Sí, sí, la verdad es que la victimización, bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. Sí. Una, saber reconocer cuando realmente eres o fuiste una víctima, ¿sí? Sí o sí hay que saberle identificar, ¿sí? Claramente, y esto es importante, y saber identificar cuando tengo ese concepto también preestablecido, ¿sí? Y lo activo como una forma de no hacerme cargo. Y así la culpa siempre la tiene otro, ¿no? Y, y no me hago responsable de eso. Entonces son dos formas. En cuanto a la victimización como real, como digamos, sí fui víctima. ¿Cuándo eres víctima? Bueno, cuando eres indefenso o indefensa, ¿sí? Y esto normalmente sucede en los primeros años, normalmente en la infancia, ¿sí? En la juventud, ¿sí? Y allí poner atención, o en la adultez en situaciones en donde hubo un aprovechamiento o hubo violencia acerca de tu persona, ¿bien? Entonces, sí o sí es importante, hay que identificar, bueno, cómo es que fui víctima, ¿no? Cómo, y si es que esto es real o no. Y lo otro es el hecho de que si te das cuenta que no va por ahí el tema, sí, que no hubo una persona abusiva como tal, sí, o que sí podías, que estabas a la par y que simple y sencillamente no hiciste nada, sí, o que fuiste también parte de eso, bueno, también tomar cartas en el asunto, ¿bien? Porque seguramente no vas a querer vivir así los siguientes años de tu vida. Entonces es ¿cómo resuelvo, no? ¿Cómo resuelvo? Bueno, en el caso de haber sido víctima como tal, hay que pedir ayuda. Si no lo puedes resolver por ti mismo, pues para eso hay que ir al psicólogo o buscar un referente de confianza, como puede ser quizás algún ser querido, una persona adulta que haya vivido su vida en una forma saludable y que te pueda dar una buena sugerencia o un buen apoyo, digamos, de hombro a hombro, ¿sí? Eso es importante, atender esto. Ahora, resulta que no va por ahí. Resulta que es como que hasta el día de hoy, sea la edad que tengas, sigue siempre siendo la víctima, ¿no? Tú
pobre de ti porque realmente la gente se aprovecha, las situaciones se aprovechan, la vida se aprovecha. Bueno, claramente te estás victimizando. O sea, claramente sí, es un accionar, es quizás una defensa mal utilizada, obviamente, porque no estás creciendo, ¿sí? No te estás haciendo cargo. Y cuando se vive desde esa línea de victimización, entonces te pierdes gran parte de lo bonito de la vida, ¿bien? Porque justamente el hacerse cargo, el hacerse responsable, ¿sí? No tan solo nos lleva a resolver, nos lleva a mejorar, ¿bien? Porque si tengo una mala relación, por ejemplo, no sé, de pareja, bueno, yo la elegí, ¿no? Entonces, ¿qué estoy eligiendo? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? O, por ejemplo, si tienes un hijo quizás en una edad joven o adulta y no tienes una buena relación con tu hijo, oye, pues si soy el padre o la madre, pues a ver qué fue lo que pasó en este proceso, ¿sí? Y qué se puede hacer al respecto. Si a nivel laboral estás justamente, te va bien, quizás produces muy bien, pero vives insatisfecho, si no te llena eso que haces, pues entonces organízate y vele buscando por otra parte, ¿no? Algo más hay que hacer. O sea, en cada situación que se presenta, es que las amistades siempre terminan aprovechándose de mí, no es que siempre terminen, es que estás eligiendo lo mismo. O sea, hay algo que no estás viendo, ¿no? Y es el hecho de que cada uno, desde que va llegando a la adultez, es y debe ser el dueño de sí mismo en el sentido tanto de autocuidado como del nivel o el estilo de vida sí que estoy construyendo, ¿sí? No, nada te pasa porque sí, te pasa porque te colocaste allí, ¿vale? Entonces, si no te gusta, pues muévete. Pues hay que hacerse cargo. Y allí, y allí para moverse, obviamente que puedes, por ejemplo, insisto, siempre pedir ayuda, buscar buenos referentes en tu vida, ¿sí? De personas que veas que han superado quizás lo que a ti te falta superar, por ejemplo, ¿sí? O amistades que te son saludables, que son sanas, que tú le ves y ves una persona que está realizada o que ha superado lo suyo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, son buenas guías que te puedes ir armando, y lo otro es tener valor, porque la victimización de esa forma sí se vuelve dañina, te coarta la vida porque no te piensas a construir, ¿sí? Y sin darte cuenta, es un efecto también de cobardía en el sentido de que hacerse cargo de lo que uno construye, ¿sí? Pues es hacernos más fuertes, ¿sí? Y eso, para vivir una vida en plenitud, también se requiere ante todo ser valiente, ¿sí? Y ser valiente implica ser responsable. O sea, esto que elegí, lo elegí yo, y bueno, si no me gusta, pues hay que elegir otra cosa, ¿bien? Pero eso es básicamente, digamos, los lineamientos de este tema de victimización. Ay, no, es que, Sí, es que aquí finalmente es eso, ¿no? Finalmente hacerse responsable de tu vida, de lo que tú elegiste, de tus acciones, de todo lo que está a tu alrededor. de hecho, Exacto, este tema exacto. da mucho. Sí, no, la verdad que sí. Hay mucho que Mucho que platicar, mucho, porque ahorita también se me vino a la mente lo que estabas hablando, dices, bueno, las cosas pasadas, cómo lo haces? El perdón. Pero a veces ni nos hacen ni nos perdonamos nosotros mismos. Ahí es una parte sí, el muy, trabajo el personal. trabajo personal es muy fuerte. Y Sí. justamente, si se dan cuenta de todo este conversatorio, comencé hablando justamente de sí mismo, Sí. porque todo comienza en casa, pues, es con nosotros mismos. Si no trabajamos con nosotros mismos, lo que me tengo que perdonar, ¿sí? Porque es importante reconocer cuando me he fallado, cuando me he equivocado o cuando no vi algo a tiempo. Y es importante desde una mirada madura, ¿sí?
Miren, por ejemplo, un psicólogo hace muchos años, Héctor Salama se llama él, él decía que cuando uno hace una introspección, ¿sí? Profunda sobre sí, te vas dando cuenta que no te quedan ganas ni de culparte ni de culpar a nadie. ¿Sí? Entonces, también, digamos, es una forma de ser realista. No es darle la vuelta al asunto, es darse cuenta que aquello que tanto te cuesta perdonarte, pues también hay que ver las circunstancias, la edad que tenías, la experiencia de vida que tenías, ¿me explico? Porque al fin y al cabo, mientras uno esté cuerdo, uno lo sabe porque sus intenciones son buenas. Ojo con esto. No nos terminamos haciendo daño ni darnos con la pared porque queríamos hacerlo. Claro que no. Era porque en ese contexto, en ese momento de tu vida, tú creías que ese era el camino. Sí. ¿Me explico? Y ante una decisión que tomaste o ante tal cosa que hiciste, te estrellaste contra la pared. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que, bueno, actuaste. ¿Lo hiciste mal? Sí, sí. Ahora sabes cómo no hacerlo. ¿Me explico? Entonces, es importante eso, tener una mirada más, digamos, comprensiva sobre nosotros mismos. Y no es de que, digamos, no nos hagamos responsables, no, con responsabilidad, pero sí más comprensiva. Eh, bueno, ¿qué edad tenía cuando pasó eso? ¿Qué contexto había? Son palabras, preguntas claves para entendernos en ese momento del pasado, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta que, claro, con razón pasó, ¿no? Quizás te faltaba experiencia, quizás te faltó consejo, quizás eras muy joven, ¿sí me explico? O sea, siempre vas a poder ver, entonces, tener una mirada más amplia y poder decir, bueno, entonces, ¿qué aprendo de eso? ¿Cómo no me vuelve a pasar? ¿Bien? Que esa es la lección importante, que al fin es la que hay que rescatar, ¿no? Y así empiezas a movilizarte, pero de otra forma, ¿bien? Así que bueno, sí, siempre hay que empezar consigo mismo. Y entre mejor nos llevamos nosotros, mejor nos llevamos con la otra persona también. Fíjate que ahorita también en estas épocas de contingencia, que estás en tu casa, que estás, como dices, contigo mismo, que a lo mejor llega un momento que ya te aburrió la tele, te aburrió todo, y llegas, como dices, a esa introspección tuya, pero como que hay notas que dices, ay, o sea, a veces uno no quiere llegar a ese punto porque le da miedo, o te da miedo conocerte, conocer que realmente de qué eres capaz, de qué no eres capaz, de, pues, Y es un miedo no infundado, ¿eh? No tiene fundamento ese miedo, porque siempre el conocerse a sí mismo va a ser para mejor, siempre. sí. De hecho, justamente cuando se superan, por ejemplo, cosas tan importantes, yo lo he visto, por ejemplo, con personas que tuvieron una adicción, ¿no? Que a través de ella se perdieron de sí mismos, ¿no? Justamente cuando empiezan a recobrar esta conciencia de sí mismo, ¿sí? Cuando toman una decisión tan importante de vida, ¿no? Como superar su adicción y aprender a vivir cuidándose, eh, tú ves esto, eh, miedo de conocerte a ti mismo, no hay fundamento, no tienes por qué tener miedo de eso, al contrario, es un requerimiento básico, ¿sí? Nombrabas el aburrimiento, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que hoy nos vean y que estén criando, es importante rescatar los espacios de ocio en los niños, ¿sí? Porque querer llenar todo el tiempo, ¿sí? Con recreación al niño, pues no es saludable, porque el niño también tiene y aprende a convivir consigo mismo en esos espacios de ocio, ¿bien? Entonces es importante también respetar que si el niño está aburrido, bueno, antiguamente las abuelitas, si tú decías estoy aburrido, aburrida, te decían, mira, ahí en ese cajón hay que ordenar, te puedes hacer la tarea.
¿no? No te preocupes, a veces se te quita el En la aburrimiento. cama, hay mucho que hacer. Y se te quita la Algo hay que hacer, sí, tranquilo, que se quite el aburrimiento. sí. Bueno, pero no era justamente algo por lo que te tuvieses que preocupar. Hoy en día hay niños y niñas que no tienen ese espacio, que se les quiere llenar toda su agenda, ¿sí? Como a nivel gerente, y en qué momento tienen espacio de conectarse consigo mismos, si no es cuando te aburres, ¿sí? Pues cuando te aburres, entonces empiezas a observar todo, ¿sí? Empiezas a intervenir al medio, ¿sí? Empiezas a pensar libremente, ¿bien? Entonces, ahí rescato esos espacios de aburrimiento. Y en el caso de los adultos, lo mismo. Si ya hiciste varias cosas y bueno, estás aburrido, pues aprovecha ese espacio de aburrimiento. Seguramente se te puede ocurrir algo, sí, que por allí te viene bien hacer algo quizás que rompa tu rutina, ¿sí? Eh, o simplemente alguna actividad o alguna actitud como de contemplación, ¿no? Como de, ay, por fin estoy viendo las nubes del cielo, hacía rato que nunca miraba para arriba, ¿no? Entonces, esos espacios de aburrimiento también hay que aprovecharlos, son parte de la vida. Y bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo estoy aquí fascinada, ¿eh? ¿Verdad? Nosotros también, pero vemos que allá son 2 horas más ahí en Chile. Entonces, aquí otros muy tranquilos. Aquí Aquí van a dar las 10 y van a allá dar van a las dar 10, las... ya va a ser ya medianoche. Sí, Nosotros acá también, otros muy más tranquilos. falta un besito acá. No, la verdad estuvo muy interesante Muy y interesante. muy claro. Muy claro lo que nos estás No explicando. tenemos ninguna pregunta por ahí. Creo que está muy entendible. Pero de todos modos, pásanos tus redes sociales, por Sí. si hay algunas personas que, como aquí queda grabado el video y en rato más lo vamos a subir a YouTube, a lo mejor Ok, quieren contactarte. De hecho, aquí está, me habías mandado, aquí tengo lo tuyo. A ver, para escribir aquí los datos. Sí, excelente, si lo escriben por ahí, el Instagram, bueno, sí, también como todos, ¿no? Los que, por ejemplo, nos vamos sumando en las redes también sociales, bueno, ahí en el Instagram es SIC, como de psicólogo, PSIC, _ Scarlett Gómez, que es mi nombre, y bueno, eso, si después por ahí puede aparecer, sería fantástico, ¿no? así. Y sale. Sí, _Scarlett Gómez, y Scarlett solo la S y doble T al final. Sí. Ahí está. A Pero, ver, estamos acá, aquí lo ponemos. Psicóloga guión bajo. Psicóloga guión bajo, ajá, Scarlett Scarlett Gómez. sí, no psicóloga, sino dice de psicóloga, pero es PSIC. Sí, aquí pues si te pueden contactar y te pueden mandar algún mensajito si quieren alguna consulta. Sí, me pueden escribir si quieren por privado, si quieren, ahí voy a ir subiendo también información, les voy compartiendo también por ahí algunas cosas que también voy haciendo. Entonces, sí me declaro que no he sido muy continua, la verdad, en esto. No soy de la generación de las redes como ustedes más jóvenes, pero ya obviamente tomando ritmo. Así que ahí me pueden escribir, comentar, seguir, y siempre voy digamos, a ir subiendo alguna información, o si me quieren preguntar algo por privado también. Claro, Muy de hecho bien. aquí estábamos viendo lo que me mandaste, es un poquito de lo que estudiaste aquí, la licenciada en psicología por la Universidad de Cristóbal Colón, ahí en Veracruz. Y veo que tienes a ti también, que tienes un libro, escribiste un libro, te estás enfocando mucho en lo que es la familia y a los niños. Sí, la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que con el tiempo, lo primero es que, bueno, no dejé nunca de estudiar, de formarme. Después, desde el área laboral, me fui enfocando en la terapia de familia. Sí, escribo este libro en el 2013, que se llama Potenciando el crecimiento integral del niño en el aula, que es realmente un libro de texto para docentes chilenos, les cuento. Lo que pasa es de que en Chile en ese entonces, en la malla curricular de nivel básica, que es, digamos, la primaria y parte de la secundaria nuestra en México,
se exigía una asignatura que se llama orientación. Y en esa asignatura era donde el docente justamente tomaba los temas que tengan relación con el crecimiento integral del niño. Y yo para ese entonces me había dado cuenta que los docentes pues hacían lo que podían en el tiempo que podían, porque no existía un libro de texto de apoyo, ¿me creerán? Y allí, y allí fue donde elaboré este proyecto, se lo presento a una editorial que específicamente su enfoque está en los docentes y escribo este libro, ¿no? Entonces es un libro que acompaña los primeros años de la primaria, de básica, donde el docente tiene absolutamente todo resuelto, ¿sí? Están los temas, están las clases, están los materiales didácticos, todo lo elaboro yo y así se puede cubrir y apoyar en esa asignatura. Así que fue un desafío personal, profesional, muy satisfactorio y pues muy, muy contenta de que ya que he estado en Chile tantos años, ¿verdad? Y se volvió mi hogar también, pues poder contribuir, ¿no? Una mano por otra. En ese caso tuvo que ser una mexicana. Claro. Que vino a hacer ese aporte a la educación, ¿no? Acá en Chile. Fue, sí, realmente un proyecto muy, muy, muy hermoso bueno, que la verdad hasta el día de hoy pues muy agradecida también porque me han escrito docentes en su momento de distintas partes, ¿no? De acá del país, les ha gustado el material, así que yo feliz. No, pues sí, muy interesante, la verdad, como dices, pues ahora sí se puede decir como hecho en México, orgullosamente mexicano. Ahorita que estamos Para en patrios. México, de México con amor. Claro, la verdad que sí es muy interesante. De hecho, aquí estaba leyendo que tienes muchos, también eres coach ejecutivo de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Tienes varios diplomados, o sea, tienes una amplia, currículum. Así que amigos de Esparmonía, si quieren tomar una terapia, una plática, consulta. La verdad, contáctenla porque sí tiene muy buen historial. Mucha experiencia, más que nada sí. en el campo, en lo que es la Sí, psicología. la Sí. verdad que todos estos años, pues ya son 26 años, ¿no? Trabajando y sí he tenido pues experiencia también como catedrática, ¿no? En universidades, también por ejemplo en el hecho del desarrollo de programas, eh, de distintas áreas del desarrollo humano también. Bueno, soy terapeuta familiar, ¿no? La verdad también terapeuta de pareja, así que sí, es amplia la gama, la verdad. También, bueno, en el último proyecto que he estado hasta el 2020, también me enfoqué sobre todo en Chile. Acá vivimos antes del COVID, eh, yo diría unos 5 o 6 años antes del COVID, un fenómeno social muy intenso que fue una migración, ¿sí? Desde Centroamérica hacia Sudamérica, que fue muy significativa y también allí me especialicé en movilidad humana y logré estar al tanto de un proyecto que duró algunos años, justamente atendiendo a personas, en este caso migrantes, ¿no? En un periodo, yo creo, de unos 3 años habrá sido, pues sí, atendí unas más de 1.500 personas. Entonces fue un programa muy intenso, muy, muy intenso, donde también recopilo mucha información acerca de la experiencia migrante y el efecto que tiene a nivel psicoemocional, y después también, como ustedes verán después allí, estoy conectada con distintos congresos o con distintas fundaciones e instituciones científicas, en donde yo después voy presentando justamente estas investigaciones personales, ¿no? Para que a su vez sea a beneficio de otros psicólogos de generaciones más nuevas, ¿no? Que puedan saber qué está pasando al respecto y saber también capacitarse y generar herramientas al respecto, ¿no? No, claro, de hecho,
sea, tú hablas aquí de los inmigrantes. También es una forma, por ejemplo, tú llegas de México con otra ideología a un país como Chile. Es un ¿Cómo te afectó a ti? Bueno, no te afectó, sino ¿qué cambios notaste tú? Sí, es un movimiento totalmente. Yo como migrante me pregunto. Sí. Sí, claro, o sea, yo lo viví en carne propia, porque además me pasaron dos cosas interesantes. Bueno, una, yo presenté en ese entonces, yo llegué acá en el 96, presenté un programa de comunicación asertiva para parejas que eran de distintos países, ¿no? Que estaban conformadas por personas, en este caso una mexicana y otra extranjera, o de cualquier otro país. Eso lo presenté a través de la Embajada de México en ese entonces, me apoyaron y pude realizar ese programa con muy buenos resultados, por cierto, a nivel comunicacional. Es un programa que se basa en comprobar qué estrategias comunicacionales sirven para esos casos, ¿ok? Y bueno, eso es por una parte, pero a nivel profesional, pero a nivel personal me tocó, digamos, en carne viva. ¿Por qué? Porque yo llego en el 96, chicas, no existía nada de esto, o sea, nada. Ya, en ese entonces, cartita, escrita, le enviabas en el correo que ahora los chicos los más niños no se fascinan, ¿no? Cuando llega un correo de verdad, dirían ellos, porque había que comprar las estampillas, ¿no? Y enviar la carta, esperarse un mes a que llegara a destino y otro mes más el tiempo de respuesta para que te llegara a ti, ¿no? Sí. Entonces, fue un tiempo en ese sentido muy complejo. No había más medio de comunicación que el teléfono y las llamadas, comprenderán que a Sudamérica pues eran una cosa rarísima y a precios muy elevados, por lo tanto tampoco era algo recurrente estar llame y llame como quizás hoy, ¿sí? Que gracias a estos medios, en cualquier momento del día uno hace varias llamadas y listo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue complejo, pero sobre todo también el hecho de vivir en otra cultura, ¿sí? O sea, no, en ese entonces no sabíamos tanto como hoy puede ser, que tú solamente buscas, ¿sí? Pones el país a donde vayas a ir o el lugar a donde vayas a ir y sabes prácticamente todo, ¿sí? Claro. Y sabes a qué vas, cómo vas y qué condiciones son y qué costumbres hay y todo lo demás. Y pues nada de eso era antes. Así que uno llegaba un tanto a ciegas, ¿no? Un tanto a ciegas. Hay desarraigo, uno extraña siempre su comida, me pasa hasta el día de hoy, 26 años y hoy 15 de septiembre, por favor, muero por un pozole. ¡Qué rico! Sí. Claro, uno extraña siempre de dónde viene, ¿no? Y lo que es suyo. Y por más años que vivas fuera, no dejas obviamente de ser en esta esencia, pues lo que son tus raíces, tu cultura, sobre todo tu familia, ¿no? Tus seres amados. Y eso tuve que pasar por eso. El tema del desarraigo, también dentro de la migración se vive, por ejemplo, la pérdida de identidad, que poca gente lo habla, pero que es un punto muy importante a saber trabajar antes de que alguien migre. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a otra parte, nadie conoce tu nombre, ¿sí? Nadie conoce tu nombre. Yo en ese entonces, a pesar de que estaba recién graduada, yo ya en ese entonces estaba muy metida en el área laboral. Desde muy, digamos, pronto, sí, a mí me gustaba esto de dar charlas, dar conferencias, me movía, ¿no? De hecho, ya tenía mis pacientes allá en México, ¿no? Antes de venirme acá. Entonces, ¿qué pasa? Pero además yo tenía pues toda una red de apoyo, porque pues los docentes conocían mi trabajo, obviamente compañeros también de formación, o sea, uno va creando una red. Y llegas, como yo, por ejemplo, llego acá y nada, nadie sabía, ¿no? Pues, ¿quién eres? Ajá. Entonces había que tocar puertas, ¿no? De uno en uno, y me acuerdo que yo venía con todo un plan de entrar por el área quizás de psicología laboral, que en ese entonces, a esos años, era como más el boom, lo más fuerte.
y acá en ese entonces no había recursos humanos. Pequeño detalle, entonces fue una cosa como, no, muy pocas empresas tenían esa área, por lo tanto, venía una realidad diferente en un momento en que Chile no tenía tantos años de haber pasado a la democracia, y eso también era un momento histórico, pues, en el sentido de que estaba recién creciendo, ¿no? Y haciéndose. Así que sí, fueron momentos complejos de extrañar, ¿sí? De echar de menos, de que no estoy a la vuelta de la esquina, de que no es que este fin ya, pues no sé, hay un puentecito y me voy a ver a mi mamá y vuelvo, ¿no? Pues no fue así. Y eso a su vez fue una experiencia que me llevó a ser más consciente y más fuerte. Es más, yo no sabía cómo era yo. Yo no sabía cómo era yo hasta que viví todo eso, ¿no? Y hoy puedo mirar para atrás y decir, bien, pues además, no solo por lo personal, sino a nivel profesional, poder apoyar a otros, que ya sé por qué camino se va a pasar, ¿no? Aún cuando tengamos todos estos medios que acercan más, que hacen todo más fácil, se sigue viviendo el desarraigo, se sigue viviendo la pérdida de identidad, se sigue viviendo, por ejemplo, el extrañar, ¿no? La nostalgia, son temas a resolver. Y es importante por eso que antes, y siempre invito a alguien que vaya a cambiar de residencia, ya sea a otro estado, allá en México, otra ciudad, o a otro país, que sea consciente, ¿sí? De no solamente ir, obviamente, con las ganas, ¿no? De aprender. Ay, se frició. Bueno. Ah, se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Hola, hola. Ya está Bueno, lloviendo, ya está es que lloviendo empezó por a acá. llover aquí. No sé si sea aquí. A ver, como que sí. ¿Nos ¿Ya regresó? escuchas? ¿Ahí sí? Sí, es que como que se ve congelada Como la que imagen. se congeló. Ah, ok. Puede ser aquí. Bien, ¿está todo bien? Y de paso Sí. aquí ya empezó a llover. Se me hace ahora con esto, los vestigios del huracán. Ya el huracán ya pasó. No, pues, pero todavía sigue. Es temporada de lluvias. En septiembre siempre llueve. Y el día de grito también llueve. Ya se nos volvió a cortar. Se me volvió a cortar. Se me hace Sí. que es aquí, amigos Sí. de Expoarmonía. No sé si nos están escuchando. A ver, Scarlett, ¿por acá sí nos escuchas o cómo nos ves por allá? A ver, espérame, acá le mando un mensaje. Aquí está. Aquí se... No, sí está friseada la imagen. Sí. Sí, se congeló la imagen. Se me hace que Bueno, es aquí. recuerden que esto es en vivo y son cosas que suceden. ¿Vamos? A ver. Aquí, creo que ya. ¿Ahí sí? Sí, ya regresamos. Déjame ver acá. Sí, ya estamos aquí. Sí, pero acá ya no se ve. Acá ya no. Bueno, todos quedamos aquí, estamos grabando. Creo que nos están escuchando. Igual coméntenos, compañeros, amigos de Expoarmonía. De todos modos, ponte acá, ya para terminar. Acá en... Sí, aquí terminamos. Sí, porque ya acá, creo que también se nos congeló. Digo, que empezó a llover aquí y se frició la imagen acá. Entonces, yo creo que terminamos, déjame terminar aquí en Expoarmonía. Amigos de Expoarmonía, creo que aquí vamos a terminar. Ni la imagen, ya nos vemos. Espero que nos escuchen. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y Scarlett. Recuerden que esto se va a quedar grabado en el canal de YouTube de Expoarmonía para que lo vean después, igual aquí también en la página. De todos modos, ahorita lo vamos a subir. Sí, se aquí va a subir. Excelente. Bueno, pues yo muy agradecida, muchas gracias, le he pasado genial, se me han ido, no sé, creo que 2 horas, ¿no? Espectaculares. Sí, aquí, sí, la verdad que ni se siente y podemos seguir platicando, la verdad el tema es muy vasto. Sí, yo tengo 2 horas más que ustedes, ¿eh? Sí. Bien, no, pues ahora sí, no, pues aquí todavía, no, y ahorita, tío, que empezó a llover, quién sabe cómo vaya a estar esto. Quién sabe. Pues yo acá, bueno, esta vez nos tocó dar el grito como otros años, desde el que empezó lo del COVID, pero normalmente acá nos juntamos toda la comunidad mexicana y la pasamos muy bien, la verdad. Sí.
déjame, detengo aquí la pausa para allá. Bueno, nos despedimos. Bueno, aquí para le ponemos pausa, allá ¿eh?